Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, vamos a retomar este maravilloso libro, El interior de Jesús y de María, del padre Juan Nicolás Grú, que nos está guiando en este descubrimiento justamente del interior del Señor, en este primer tomo, para poder ir conformándonos a Él. Recuerden que tenemos que hacer la reconstrucción del templo, de nuestros templos interiores. Y esto tenemos que hacerlo dejándonos conducir por la gracia de Dios según el molde de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen que siempre ella como madre esté dando a luz a su Hijo en nuestras almas, que cada aspecto del Señor, cada gracia, cada rasgo divino se imprima en nuestras almas y que podamos pasarlo a la práctica, que lo que vamos meditando podamos, con su gracia, ir viviéndolo en nuestro día concreto. Vamos a ver hoy el capítulo 27 y quizás el 28 también. Vemos cuánto tiempo nos lleva. De este primer tomo, El interior de Jesús. Y en este capítulo, el padre Grú nos va a destacar la reserva de nuestro Señor en la manifestación de su divinidad, con todos, incluso con sus apóstoles, y luego veremos cómo se comportaba con ellos, para nosotros también aprender lo mismo en el trato con las personas que nos rodean. Nuestro Señor se destacaba, por supuesto, siempre en esta humildad que quería enseñarnos. Entonces nos va a decir el padre Grú, es muy digno de observarse que Jesucristo no dijo de sí, sino muy rara vez y en ocasiones decisivas, que Él fuese el Hijo de Dios y que se nombra en casi todas partes como Hijo del Hombre. Quería así ejercitar la fe de los que lo escuchaban por aquella mezcla de grandeza y de humillación, de poder y de debilidad que aparecía en su persona. Lo que él decía de su divinidad, por ejemplo, mi Padre y yo somos una misma cosa, nada menos, o antes que Abraham fuera creado, yo existo, o yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, eran como enigmas que a sus enemigos los indignaba y que no podían comprender porque lo miraban con ojos carnales. Quería el Señor también, hasta en este punto de manifestación de su divinidad, siempre conservar ese papel de humildad que nos vino a enseñar y dando a los judíos, por sus obras y sus discursos, pruebas más que suficientes de que él era el Hijo de Dios, combatiendo al mismo tiempo las vanas pero falsas ideas que se formaban de su Mesías, un Mesías temporal, que venía a restaurar solamente la parte política del pueblo hebreo, ¿no? Además, cuidaba el Señor de este modo el poner a resguardo el cumplimiento de su misión, de acuerdo con las profecías referentes a su pasión. El Señor, saben ustedes que se ocultaba cuando era necesario ocultarse, se escabullía de las manos de los que querían prenderlo antes de tiempo. Debía él cumplir su misión. Por eso es que el Señor mezclaba esa claridad y oscuridad en sus discursos al tratar de su persona y de su naturaleza divina. Es decir, velaba la grandiosidad de su divinidad. E incluso cuando hablaba a sus apóstoles,
y algunas almas escogidas, también tenía este cuidado. Cuando Pedro, por ejemplo, por revelación del Padre, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, le prohibió terminantemente decir nada acerca de él. También cuando en la transfiguración se descubrió su gloria a la vista de Pedro, Santiago y Juan, cuando estos vieron a Moisés y a Elías, e incluso escucharon al Padre Eterno, que daba testimonio nuevamente de nuestro Señor, llamándolo como su Hijo muy amado y mandando que se le escuchase, inmediatamente al bajar les prohíbe hablar de esta visión, incluso con los demás apóstoles, hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los muertos. Entonces, se esfuerza siempre el Señor en atenuar esa grandeza que por momentos deja ver cuando es necesario. Los demonios lo llamaban el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, pero el Señor no les permitía dar ese testimonio, los mandaba a callar. Así entonces, el Señor ha sido en su vida terrena exquisitamente delicado en este tema de la manifestación de su divinidad. Y así, lo mismo inspira a Dios, cuando es de Dios de verdad, incluso la vida cristiana que vamos llevando, cuando es seria, Dios inspira esto mismo, en buscar la discreción, en buscar incluso el ocultamiento, si el Señor se digna hacer alguna gracia especial, solo al director espiritual, al consejero, al Padre con el cual uno trata las cosas del alma. Solamente a Él se debe descubrir. Así entonces, conducta a imitar de nuestro Señor, la reserva, la discreción con que se comportaba durante su vida terrena. ¿Y cómo trataba a los apóstoles? Vemos en el capítulo 28. La conducta de nuestro Señor Jesucristo con respecto a sus apóstoles, pues esta misma discreción, a esta discreción unía la exquisita delicadeza para con aquellos que lo acompañaban. Delicadeza y a la vez firmeza en cuanto a no prometerles ningún éxito temporal. Quería que le estuviesen unidos solamente por motivos sobrenaturales, que no esperasen de él ninguna ventaja humana, ningún bien terreno, solo los bienes del cielo. E incluso la delicadeza, decíamos, con que trataba a sus apóstoles, a los que le estaban más allegados, porque recuerden, el Señor es Dios con nosotros. Y todavía no tenía que cumplirse el misterio de su pasión, tenía que cumplirse la redención y tenía que venir el Espíritu Santo para hacer esa transformación en los espíritus. Así que hasta ese momento, todos los que lo rodeaban, sus apóstoles, tenían esa rusticidad, esa debilidad propia que tenemos nosotros, mientras el Señor nos va ayudando a progresar en la vida espiritual. ¿Cuánto tuvo que sufrir el Señor? Con espíritus groseros, poco familiarizados con las cosas espirituales. Sin embargo, los trató siempre con infinita dulzura y bondad, sin desconfiar jamás por no haber podido lograr curarlos de sus errores. Recuerden, estaba ya a punto de ir a la pasión y Santiago y Juan se acercan para pedirle, a través de su madre, pero eran ellos los que querían, para pedirle los primeros puestos en su reino. No había podido hacer que entendieran todavía.
Y sin embargo el Señor no desconfiaba porque sabía cuándo iba a ser el momento de la gracia en ellos. Lo esperaba con paciencia. Así entonces nos enseña a ejercitar esta misma paciencia y delicadeza justamente con nuestros semejantes, pero imagínense que no hay ninguna distancia entre los que nos rodean y nosotros, como la había entre el Señor y sus apóstoles. ¿Cómo nos atrevemos a ser impacientes con nuestros semejantes? Es increíble esto, ¿eh? Cuánto nos molesta a veces que no nos entiendan quienes son como nosotros, en definitiva. Tremendo, tremendo como el orgullo, el amor propio, está tan vivo en nosotros. El Señor nos da ejemplo. Él, que es una distancia infinita con todos nosotros, sin embargo, nos trata con infinita paciencia y delicadeza. Y no les escaseó las instrucciones, nos dice el Padre Gru. ¿Ah? Aunque sabía que no iban a tener fruto en ese momento, todo el mundo lo abandonó, todos lo dejaron, Pedro lo traicionó. Sin embargo, no dejó de instruirlos, sabiendo que la transformación y la fidelidad vendría después. Les explicaba a ellos especialmente el sentido de las parábolas que él utilizaba hablando al pueblo. Y si alguna vez les recriminó la poca inteligencia, alguna vez se quejó, si hasta cuándo tendré que sufrirlos. Pero no era para incomodarlos, sino para llamarles la atención, para que prestaran atención. Fuera de esos momentos puntuales, tenía el Señor una condescendencia extrema, extrema, para con sus discípulos. ¿Cuántas preguntas no tendría que sufrir por parte de ellos, dado que les daba la mayor libertad? Y aprendamos bien esto. El Señor les daba a sus apóstoles, a sus discípulos, la mayor libertad para que pudieran expresarse, proponerles sus pensamientos, y los trataba con una gran familiaridad. Él, el Maestro, el Verbo de Dios, la sabiduría de Dios hecha carne, permitía la familiaridad y la libertad de expresión de sus apóstoles. Dios mío, cuántos falsos maestros tenemos a veces. Cuánto podemos llegar a pecar de soberbia pensando grandes cosas de nosotros, aunque no las digamos, y ponemos una barrera infranqueable con los que nos rodean, con los que van aprendiendo de lo que debemos enseñar, como si nos pusiéramos en un pedestal. El Señor no hizo así, fíjense, daba la mayor dulzura, el trato, dispensaba un trato de dulzura, de familiaridad, de respeto hacia aquellos que estaban aprendiendo de él. Los tratos bruscos, airados, no existieron en él jamás y no deben existir en ningún maestro que se precie de cristiano. Ni hablar si estamos en comunidades religiosas. No es ese el espíritu de un superior que verdaderamente debe ser un reflejo de nuestro Señor. La dulzura, la condescendencia, el respeto para con sus apóstoles, sus discípulos. ¿Cómo, fíjense cómo nos rescata esto el Padre Gru? ¿Cuántos miramientos tenía el Señor para no ofenderlos ni desalentarlos? Sabiendo que lo iban a traicionar, sabiendo que todavía
eran muy pequeños, muy débiles. Jamás los desalentó. Esperaba el Señor obrar con su gracia, ya ha venido el Espíritu Santo, ya ha enviado el Espíritu Santo. Cuánta constancia en repetirle 100 veces unas mismas cosas que a menudo no entendían, más la última vez que la primera. Y sin embargo el Señor hablaba y enseñaba con infinita dulzura y paciencia. ¿Y cómo los defiende? ¿Cómo toma partido por ellos enseguida frente a sus enemigos? No deja que les hagan daño. Los ama, son sus pequeños. Los llama sus amigos, sus queridos amigos. Y fíjense, ya en la última cena, con qué dulzura infinita les dice, les habla. Así entonces, cuidado cómo tratamos a los que nos rodean. Cuidado con las impaciencias, las faltas de dulzura, de delicadeza, las faltas de respeto hacia quienes están con nosotros. Jamás desalentar, jamás reprender duramente, nunca. Modos dulces, caritativos, condescendientes, humildes. Esa es la manera cristiana. Esa es la santidad cristiana. Dice el Padre Gru, portaos con las almas en sus faltas, en sus imperfecciones, como se portó el Salvador con sus apóstoles. Sufridlas como sufrió él, las de ellos, pero, a ver, recordando que nosotros nosotros no podemos comparar. Recordemos, somos iguales. Los que nos rodean son iguales a nosotros. Por favor. Ayudarlos, dice el Padre Gru. Ayudarlos, ilustrarlos, sin desalentar jamás. Y sin desalentaros vosotros porque no comprenden y porque tardan en corregirse. Por favor. Así es. Entonces, nos recrimina incluso el Padre Gru. Si no trabajáis en revestiros de Jesucristo, o si no es Jesucristo el que os dirige en todo, si descuidáis una sola de las virtudes de que os dio ejemplo Jesucristo en la conducta que guardó con sus apóstoles, no seréis maestros jamás. No, el Señor no podrá acercarse a las almas a través nuestro. Y eso es lo que debemos hacer. Debemos ser canales, instrumentos del Señor. Así que atención entonces, cómo nos comportamos, cómo tratamos a nuestros prójimos, cómo hacemos, cómo desempeñamos los apostolados que el Señor nos manda desempeñar. Siempre con infinita humildad, con dulzura y delicadeza hacia nuestros hermanos. Sabiendo que la hora de la gracia llega cuando el Señor quiere, no depende de nosotros, jamás. Compartamos la verdad, compartamos los misterios del Señor con gran humildad y delicadeza y esperando la hora de la gracia en las almas de los que nos rodean. Que el Señor nos conceda esta sabiduría, pidámosla siempre a la Santísima Virgen y sigamos adelante en este maravilloso interior de Jesús y de María. Maránata, ven Señor Jesús, pidamos siempre. Que el Señor nos bendiga a todos.